La que sigue, por favor, Ken. Voy, permíteme tantito. Sí, gracias. Bueno, y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar dentro del cuadro clínico en piel y anexos un mixedema del que ya les había comentado mi compañero en sus diapositivas pasadas. También vamos a encontrar una macroglosia, un mixedema pretibial, una hipercarotinemia, hematomas sin algún traumatismo aparentemente, además pérdida de pelo en el área temporal de las cejas. Y debo mencionar que este cuadro clínico, a pesar de que es como muy amplio, no es específico para hipotiroidismo. Podemos encontrarla en cualquier otra enfermedad y, como ya les dije, no es específico. La que sigue, por favor. Además, un mixedema en la área facial, periorbital en manos y pies, alopecia, madarosis supraciliar, macroglosia, hipotermia, bradicardia, hipotensión arterial, una depresión respiratoria, hipoarreflexia, distensión abdominal, el hilio paralítico, también vamos a encontrar anorexia, generalmente se da distensión vesical, disartria, disfagia, y dentro de los trastornos neurocognitivos o psiquiátricos vamos a encontrar letargia, obnubulación, estupor o coma. La que sigue, por favor. Para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo, se debe hacer un interrogatorio y una exploración física. Dentro del interrogatorio vamos a preguntar si en la historia clínica se tiene algún tratamiento con yodo radiactivo o una tiroidectomía. También vamos a buscar en el cuello una cicatriz por tiroidectomía, además que vamos a estar buscando un crecimiento tiroideo. Y dentro de la población de riesgo podemos considerar que las personas que tengan un historial con familias que hayan tenido hipotiroidismo, pues estamos considerándola como una población de riesgo. Dentro de la evaluación de laboratorio, en los pacientes con probable hipotiroidismo o aumento de tamaño de la tiroides, pues vamos a estar viendo que el TSH debe de ser menor a 10 miliunidades por litro. Dentro de la baja se encuentra un hipotiroidismo primario debido a una enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Dentro de la baja, pero que está más o menos normal, vamos a ver que es un hipotiroidismo primario, subclínico o autoinmunitario. Dentro de la baja o baja normal, vamos a estar diciendo que es por recuperación de una enfermedad sistémica, por una radiación externa o una introducción por fármaco, además de un hipotiroidismo congénito. También podemos considerar que es una deficiencia de yodo, que es una enfermedad tiroidea autoinmunitaria, que son trastornos tiroideos que son infrecuentes, como una amiloidosis o sarcoidosis, y una recuperación de tiroiditis granulomatosa subaguda. Si es normal, vamos a tener que considerar que son artefactos en la prueba de TSH o T4. Si la encontramos elevada, vamos a decir que es una resistencia a la hormona tiroidea o un bloqueo de la conversión de T4 a T3, y también puede considerarse como un artefacto de la prueba. Si el TSH está entre 5 y 10 miliunidades por litro,
vamos a encontrar que es un hipotiroidismo autoinmunitario primario temprano. Si está más o menos bajo o normal, son las formas más leves de hipotiroidismo no autoinmunitario, o un hipotiroidismo central con deficiencia en bioactividad de TSH. Si está elevado, vamos a considerar la resistencia a la hormona tiroidea o un bloqueo en la conversión de T4 a T3. Por ejemplo, una amidarona. Y si tenemos un TSH de 0.5 a 5 miliunidades por litro, vamos a encontrar que es un hipotiroidismo central o que está llevando tratamiento con salicilato o fenitoína, o un tratamiento sustitutivo con T3 o tiroides desecada. Y si tenemos un TSH menor a 0.5 microunidades por litro, vamos a considerar que es un hipotiroidismo post-hipertiroidismo o debido a una cirugía, un hipotiroidismo central o un exceso de T3 o tiroides desecada. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, aquí les dejo un cuadro para que vean más o menos, para que puedan distinguirlo entre un hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y dentro de el diagnóstico vamos a ver que, como ya les dije anteriormente, vamos a buscar un T4 y dentro de los rangos, si está muy alta, vamos a considerarlo como un hipotiroidismo primario. Si está levemente elevada, vamos a buscarlo como un hipotiroidismo, como un hipertiroidismo. Y solamente en caso de que esté disminuida, vamos a buscar un hipotiroidismo secundario o terciario, pero estos son raros. Y dentro del hipotiroidismo secundario o terciario vamos a tener que son concentraciones de TSH de 0.4 a 4 miliunidades por litro. Y si está el TSH levemente elevado o alto, podemos considerar lo que es un hipotiroidismo primario. Y dentro del hipotiroidismo subclínico vamos a encontrar una concentración de T4 que está normal, pero el TSH va a estar levemente elevado o alto. Y el levemente elevado se considera de 0.4 de 4 a 10 o mayor a 10. La que sigue, por favor. Bueno, lo saqué de la guía de práctica clínica y es para ver un hipotiroidismo subclínico. Entonces tenemos que el tratamiento más o menos del hipotiroidismo subclínico es con pacientes de TSH mayor a 4.5 miliunidades por litro con T4 libre normal. Esto vamos a considerarlo como un hipotiroidismo subclínico, que es lo que les había mencionado en la diapositiva anterior. Si las concentraciones séricas de TSH son mayor a 10 miliunidades por litro, si sí es mayor, vamos a iniciar un tratamiento con levotiroxina. Si no es mayor, vamos a ver si tiene algún factor de riesgo. En caso de que tenga algún factor de riesgo, como ya les dije, que haya tenido un tratamiento con yodo radiactivo o que haya tenido una tiroidectomía o un crecimiento en la tiroides, vamos a iniciar un tratamiento con levotiroxina. Si no lo tiene, entonces no se requiere tratamiento, pero se va a estar checando de manera constante. Me parece que son de cada 3 meses. Y como ya les dije, los factores de riesgo son una historia personal o familiar de enfermedad de tiroides, generalmente autoinmune, un síndrome de Down, depresión, enfermedades psiquiátricas, así como medicamentos que alteran la función tiroidea.
La que sigue, por favor. Y para ver, bueno, aquí les puse un algoritmo en el tratamiento y de diagnóstico por hipotiroidismo primario. Este es un paciente que sospecha, que tiene una sospecha o un factor de riesgo para hipotiroidismo. Vamos a solicitar un TSH y T4 libre. Si tiene concentraciones séricas de T4 libre que sea normal, vamos a considerarlo como un eutiroidismo. Si está T4 libre baja, vamos a considerar que es un hipotiroidismo secundario. Y esto vamos a referir a la endocrinología. Si tiene concentraciones séricas, ¿La escucho? Hola. No escuchamos. Creo que ya no se escucha. Te escucho con mucha dificultad. No se escucha, doctora. Ok, Ya no suena nada. Hola, ¿me escuchan? ya, mejor. Ya. Ahí ya. Ah, ok. ¿En dónde se quedaron? Perdón. Hacen el algoritmo. Ok. ¿No escucharon nada de lo que dije entonces del algoritmo? Sí, Creo que fue en hasta su clínico es en serio, hasta acá. Ah, ok. En eutiroidismo. Bueno, ok. Entonces, si tiene un T4 libre y baja, pero concentraciones normales de TSH, vamos a considerar que es un hipotiroidismo secundario y vamos a referir en endocrinología. Y si tiene concentraciones séricas de TSH mayor a 4.5 miliunidades por litro, además de concentraciones séricas de T4 libre elevada, vamos a decir que es un hipertiroidismo. Y si tiene concentraciones séricas de T4 normal, de T4 libres normales, vamos a decir que es un hipotiroidismo subclínico. Y dentro del hipotiroidismo primario clínico, vamos a iniciar tratamiento con levotiroxina, además de una revaloración de cada 6 a 8 semanas para ajustar la dosis hasta alcanzar una TSH normal. La que sigue, por favor. Dentro del tratamiento, vamos a tener que si tiene un TSH de 4.5 a 10 miliunidades por litro y T4 normal o T4 libre, que son normales, vamos a dar un tratamiento con levotiroxina. Lo vamos a dar en caso de que sea una embarazada o de que tenga anti-TPO positivo o que tenga depresión controversial. No vamos a dar si es un paciente de alto riesgo de arritmia o una cardiopatía activa, si tiene una edad mayor o igual a 85 años, y vamos a reconsiderar repetir el TSH de 2 a 3 meses. Si tiene un TSH de 10 a 20 y un T4 libre normal, vamos a dar tratamiento igual. Si está embarazada, si tiene anti-TPO positivo, si tiene algún trastorno cognitivo, si tiene una depresión o una dislipidemia, que sean controversiales, y no vamos a dar en el mismo caso alto riesgo arritmia o una cardiopatía que sea mayores a 85 años, igual vamos a repetir el TSH de 2 a 3 meses para ver si es un candidato a dar levotiroxina. La que sigue, por favor. Perdón, ahí en tu diapositiva anterior, el uso de hormonas tiroideas es individualizado, ¿no? Esto es un algoritmo y no es como obligatorio. Pero si tenemos una TSH de 20 miliunidades en un anciano, por supuesto que tenemos que darle tratamiento. Sin embargo,
El tratamiento pues es distinto, iniciamos con una dosis diferente, vigilamos con una dosis diferente. Son pacientes a los que hay que evaluar muy bien, que no tengan arritmia, que no tengan cardiopatía activa para poder iniciar y vigilar el tratamiento. Pero con un hipotiroidismo subclínico que ya esté en 10 o por arriba de 10, ya podemos hablar que es un hipotiroidismo subclínico bien establecido. La mayoría de estos pacientes no van a normalizar sus hormonas, su TSH, si ya rebasó 10 unidades. Entonces, a ellos hay que tratarlos. A los que tienen valores menores de 10, entre 4.5 y 10, como dice aquí, no los vamos a tratar porque la mayoría de ellos van a normalizarse. Entonces, a ellos nada más los vigilamos, sean jóvenes o sean adultos mayores. En el caso del comportamiento de la TSH varía bastante con la edad. Entonces, en la gente mayor de 60 años de edad, el que se eleve la hormona estimulante de la tiroides debe evaluarse en varias ocasiones para ver cuál es el comportamiento. Porque en el tema de la edad relacionado con el comportamiento de TSH, mientras más edad tiene el paciente, podemos tener más variaciones de TSH sin que necesariamente eso signifique el inicio del hipotiroidismo. Entonces, a eso me refiero que en pacientes que tienen más de 10, ahí sí, en los que tienen menos de 10, entre 4.5 y 10, ahí tenemos que vigilar cuál es el comportamiento de TSH y ver si efectivamente va a requerir tratamiento o no. ¿Sale? Muchas gracias, Doctora, doctora. ¿puedo preguntar algo? Ay, perdón. Y hablando, bueno, haciendo referencia a los pacientes que toman levotiroxina, el resultado o más bien el éxito del tratamiento igual lo mediríamos con la TSH. Ajá, sí, recuerda que si tenemos un hipotiroidismo primario, la regulación que hace TSH va a ser fundamental. Si tenemos un hipotiroidismo secundario terciario, ahí sí la TSH no nos guía, ¿no? Pero tanto TSH como T4 libre son los parámetros de control en el caso del hipotiroidismo primario. En el caso del hipotiroidismo secundario, la T4 libre es el control. ¿Sale? Vale, doctora, gracias. Bueno, entonces continúo. Dentro de las características de la hormona tiroidea, vamos a dar levotiroxina. Bueno, esta es la que encontré más frecuentemente en la guía de práctica clínica y era la que generalmente se administraba. Y es importante recordar que los efectos adversos pueden ser con una sobredosis de levotiroxina, vamos a tener una taquicardia, arritmias cardíacas, una angina de pecho, nerviosismo, insomnio, temblor, pérdida de peso o incremento de irregularidad menstrual. Y vamos a tener en cuenta, sobre todo en los pacientes que ya son adultos mayores, como ellos toman muchísimos medicamentos, vamos a tener en cuenta las interacciones que son con la fenitoína, con el ácido acetilsalicílico, con adrenérgicos, antidepresivos tricíclicos y la colesterolina disminuye su efecto. Dentro de las contraindicaciones por las cuales no podemos dar este medicamento es por una insuficiencia suprarrenal o descompensada o un hipertiroidismo, eutiroidismo, un infarto agudo al miocardio, o en todo caso que se dé el medicamento porque así lo decida el endocrinólogo, va a tener en cuenta todos estos factores y va a ajustar la dosis a las características del paciente. La que sigue, por favor. Bueno, esto me pareció importante, dos cositas. Sobre todo, vamos a calcular la dosis inicial de levotiroxina en adultos con hipotiroidismo primario. Y esta la vamos a administrar de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo por día.
en base al peso corporal actual. Y además vamos a recordar, vamos a administrar levotiroxina 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena. Esto porque la administración con levotiroxina y alimentos puede alterar su absorción. Y la que sigue, por favor. Ok. Igual, hablando sobre la levotiroxina, la dosis recomendada en adultos es de 1.6 a 1.8. Eso ya se los había mencionado. Y pues creo que la presentación no es como tan importante, pero vamos a dar es un envase con 100 tabletas de 100 microgramos por un tiempo indefinido, o bueno, se va a considerar de acuerdo a que los niveles de hormonas se estabilicen. Y ya les había comentado los efectos adversos, las interacciones, y dentro de las contraindicaciones aquí podemos aumentar que tenemos que tener una precaución, sobre todo en enfermedades cardiovasculares, en diabetes mellitus y diabetes insípida. Y la que sigue, por favor. Dentro de las dosis con levotiroxina, estas son las dosis de acuerdo a la edad. De 0 a 6 meses, estas generalmente se dan en hipotiroidismo congénito. Es de 8 a 10 microgramos por kilogramo al día. De 7 a 11, de 6 a 8, de 1 a 5 años, de 5 a 6, de 6 a 10, de 3 a 4, de 11 a 20 años, de 2 a 3, y en adultos y gestantes de 2 a 4. Pero como ya les mencioné, en la guía de práctica clínica dice que los adultos van a tener una dosis de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo al día. Y la que sigue, por favor. Bueno, ya pasando a ver hipertiroidismo, ¿va a comentar algo, doctora? Sí, que el seguimiento del hipotiroidismo en los niños lo hacemos con su velocidad de crecimiento. Hay que acordarse que las hormonas tiroideas influyen mucho en el desarrollo lineal también y el efecto y el comportamiento de la hormona de crecimiento. Entonces, en el adulto vigilamos cuadro clínico y vigilamos perfil tiroideo, y en el niño vigilamos velocidad de crecimiento y otros parámetros además del perfil tiroideo. ¿Sale? Eso era todo para que continúen con hiper. Ok. Doctora, yo tengo otra duda, perdón. Es que he visto casos de hipotiroidismo justo en mi familia. Entonces, ¿Quién habla, perdón? yo, Aranza. Perdón, es que no puedo encender la cámara. Sí. Bueno, que tienen hipotiroidismo, toda la parte del lado de mi papá, pero les cuesta mucho, bueno, ya sé que obviamente les cuesta mucho trabajo bajar de peso, pero no recordar el efecto adverso de la levotiroxina que dice que disminuye el peso. Pero ¿qué pasa en los casos en el que el paciente no puede bajar de peso? Porque pues sí es un factor de riesgo tal vez para muchas otras patologías. Y si no pueden disminuir su peso, ¿qué es lo que está pasando? Es que eso es un mito. O sea, en realidad, si se fijan en el efecto en la fisiología de las hormonas tiroideas, ellas se dedican a darnos nuestra termogénesis. Su trabajo principal es la termogénesis. A medida que lean un poquito más allá, van a revisar que realmente ellas, en su trabajo a la edad adulta, su trabajo es ese, y colaborar a la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo, pero son colaboradoras. Entonces, el tema del peso es un tema como un mito que se tiene sobre el comportamiento del paciente con hipotiroidismo y el peso.
Cuando hablamos de obesidad y hablamos de sobrepeso, hablamos de los factores genéticos que predisponen a una persona a tener sobrepeso y obesidad. Y entonces, más bien, el que siempre se tenga un problema para el control del peso tiene que ver con eso. Y tiene que ver con nuestros hábitos y tiene que ver con todo lo que hacemos para el control de nuestro peso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucede con tu familia es tan sencillo como lo que sucede con la mayoría de los pacientes que tenemos con hipotiroidismo aquí. Todo el tiempo se quejan del peso. Y ahorita que veamos hipertiroidismo, yo creo que ahí es donde existe la confusión y existe el mito. Porque resulta que el hipertiroidismo sí es una enfermedad que nos puede provocar una pérdida rápida y muy aparatosa del peso. Y entonces todo el mundo pensaría que si el hiper causa pérdida de peso de esa manera, pues el hipo tiene que causar lo contrario. Y no es así. Igual el comportamiento del hipotiroidismo es diferente en cada individuo. Sin embargo, pues yo tengo pacientes que tienen incluso peso bajo para la edad, para la estatura, y tienen hipotiroidismo. Ajá, entonces, no es una regla, no es parte del cuadro clínico del hipotiroidismo el que nuestros pacientes tengan sobrepeso u obesidad. Eso no existe. ¿Sale? Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces ya continuando, pasamos a ver hipertiroidismo y tirotoxicosis. Para empezar, tenemos que aclarar que ambos términos no son sinónimos, así que no se vayan a confundir. Utilizamos el término de tirotoxicosis para definir al síndrome clínico de hipermetabolismo que resulta cuando las concentraciones séricas de T4 libre y T3 libre o de ambas están elevadas. La tirotoxicosis incluye el hipertiroidismo clínico y casos en los que las hormonas tiroideas son de origen exógeno, es decir, que el hipertiroidismo va a causar una tirotoxicosis, pero también la tirotoxicosis puede ser consecuencia de la administración exógena de hormonas tiroideas. Ojo con esa diferencia, porque justo lo puse por eso, para que no se confundan. Hipertiroidismo significa enfermedad tiroidea u producción de hormonas a partir de la tiroides solamente. Y la tirotoxicosis, cuando ahorita vean todas las causas de hipertiroidismo, se van a dar cuenta que existen otras situaciones clínicas y algunas ficticias de origen ficticio que nos pueden provocar tirotoxicosis. ¿Sale? Sí, bueno, continuando, encontré también que en la tirotoxicosis, cuando realizamos un estudio de gammagrafía, que recordemos que este es un estudio de imagen que nos va a medir la actividad fisiológica del organismo. Y bueno, les decía, en la gammagrafía, la tirotoxicosis, cuando es por causas exógenas, no va a aumentar la captación de yodo. En cambio, en el hipertiroidismo, como ya mencionó la doctora, va a ser por una hiperfunción de la glándula tiroides, que debido a su hiperfunción va a tener un aumento mantenido de la síntesis y de la secreción de las hormonas tiroideas en dicha glándula, y por lo tanto las hormonas que se van a encontrar elevadas van a ser de origen endógeno, porque van a ser resultado de la glándula tiroides. En contraste con la tirotoxicosis, el hipertiroidismo va a presentar un aumento de la captación del yodo radioactivo en la gammagrafía, porque como va a estar hiperfuncionando la glándula, pues su metabolismo va a aumentar y por lo tanto va a haber mayor captación de yodo para la síntesis de las hormonas, como ya vimos anteriormente. En el hipertiroidismo tenemos que puede ser tanto primario como secundario, igual ya nos explicó Alejandro. Cuando es primario es por un defecto en la glándula tiroides y cuando es secundario es por un defecto en la hipófisis. Aquí les pongo una imagen de una gammagrafía donde se ve la diferencia
de la captación de yodo, por ejemplo, en el bocio difuso, que es la enfermedad de Graves, y la tiroiditis, que sería una tirotoxicosis por causa exógena. Perdón que te interrumpa. ¿Esa imagen me la regresa? Esta imagen es como para complementar el diagnóstico de las causas de hipertiroidismo. Yo creo que la vamos a tener que retomar más adelante con cada patología. La tiroiditis no es de causa exógena, puede ser provocada por yodo, por ejemplo, podría ser provocada por yodo, pero si hablamos de tiroiditis específicamente, cuando hablemos de tiroiditis, y esto hice la intervención para que no se confundan, no es de causa exógena, ¿sale? Sí, sí. Bueno, continuamos. De acuerdo a la guía de Fisterra de hipertiroidismo, este padecimiento va a ser más frecuente en las mujeres, principalmente en las que son de una edad mayor. También va a ser frecuente en personas fumadoras, y entre la prevalencia encontré que, por ejemplo, en México, el 0.6% de las personas que son mayores de 60 años tienen hipertiroidismo manifiesto, es decir, que presentan signos y síntomas, mientras que el 0.5 tiene hipertiroidismo subclínico, que esto quiere decir que no presenta los signos y síntomas. En Estados Unidos la prevalencia es de aproximadamente 1.2%, siendo el 0.5% hipertiroidismo manifiesto y 0.75% un hipertiroidismo subclínico, mientras que en Europa la prevalencia es de 0.75%. Este es un cuadrito que venía en el Harrison, en donde les presenta las causas de tirotoxicosis, ya sea por un hipertiroidismo primario, en donde tenemos la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, etc. También puede ser por una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, como son las tiroiditis subagudas, las tiroiditis asintomáticas también, que en la siguiente clase les van a hablar sobre ellas. Tenemos igualmente al hipertiroidismo secundario, que puede ser por un adenoma hipofisiario secretor de TSH o por un síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. Ahora sí, pasando a la fisiopatología, como les mencioné, podemos tener una tirotoxicosis asociada a una hiperfunción tiroidea o no asociada a dicha hiperfunción tiroidea. Cuando se asocia con hiperfunción tiroidea, podemos tener, por ejemplo, como causas una enfermedad de Graves, que esta es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Puede llegar a ser un 70% de todas las tirotoxicosis. También normalmente se va a dar en mujeres de 30 a 50 años aproximadamente, y se considera que esta es una enfermedad autoinmune porque va a haber la presencia de anticuerpos que van a atacar a los receptores de TSH, que son llamados TSI, que significa inmunoglobulina estimulante de tiroides. Y bueno, lo que hacen es estimular a los receptores de la TSH a nivel de la parte basal de las células foliculares, de los folículos de la tiroides. Esto va a hacer que aumente mucho la frecuencia de la producción de las hormonas tiroideas, y como consecuencia va a aumentar el tamaño de la glándula. Por eso, aparte de los síntomas típicos de hipertiroidismo que ahorita les va a platicar mi compañero, se van a dar otros 3 signos importantes, que son el bocio difuso, que es la hipertrofia de la tiroides, el exoftalmos y una dermopatía, que suele ser un mixedema pretibial. La segunda causa más frecuente de tirotoxicosis tenemos que es la hiperfunción tiroidea, es el bocio multinodular tóxico, y la tercera causa más frecuente es el adenoma tóxico.
En ambos casos, tanto del bocio como del adenoma, el mecanismo parece ser debido por mutaciones de los genes que codifican el receptor de TSH a nivel de las células foliculares. La consecuencia de estas mutaciones es que estos receptores se van a volver autónomos y se pueden activar ya sea en presencia o en ausencia de la TSH, lo que en consecuencia va a aumentar la tiroglobulina y el yoduro, que como ya vimos sirven para la síntesis de las hormonas tiroideas, y por lo tanto estas hormonas van a aumentar en su concentración. El bocio multinodular tóxico va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres y suele afectar a mayores de 50 años, mientras que en el caso del adenoma tóxico también va a ser más frecuente en las mujeres, aunque suele presentarse en una edad inferior a la que se presenta el bocio multinodular tóxico. Otra causa de tirotoxicosis asociada a hiperfunción tiroidea es el fenómeno de Jod-Basedow, que esta va a ser menos frecuente que las anteriores y se va a deber a una sobrecarga de yodo que puede deberse a una administración de sobredosis por una deficiencia de esta sustancia o por administración de medio de contraste yodado también durante una exploración imagenológica o por amiodarona, que recordemos que este medicamento es un antiarrítmico que tiene un elevado contenido de yodo y que además presenta un efecto tóxico directo sobre la glándula, lo que puede causarnos tanto hipo como hipertiroidismo, porque también, si recuerdan, hace un momento en hipotiroidismo nos mencionaron también a la amiodarona. Durante el embarazo también tenemos a la hiperemesis gravídica, en la que se puede dar un hipertiroidismo por aumento de la T3 y T4 libre, porque la hormona coriónica humana, además de interaccionar con los receptores de LH, tiene reacciones cruzadas con los receptores de TSH. A partir de aquí puede estimular a la tiroides y en consecuencia va a aumentar las hormonas tiroideas. En el caso de la enfermedad trofoblástica, las molas hidatiformes o los coriocarcinomas pueden dar lugar también a un hipertiroidismo por el mismo mecanismo de la hiperemesis gravídica, en el cual igualmente los receptores, la hormona coriónica humana va a interactuar con el receptor de TSH y por lo tanto igual va a aumentar la síntesis de T3 y T4. También vamos a tener casos de secreción inadecuada de TSH, que puede ser por dos tipos de causas. Una son los adenomas de la adenohipófisis, que pueden secretar una mayor cantidad de TSH, lo que por lo tanto nos causará un aumento de las hormonas tiroideas y de los síntomas de hipertiroidismo. Después tenemos a la resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroideas, de las cuales no van a realizar una retroalimentación negativa al eje hipotálamo-hipófisis, y entonces se va a estar secretando más TSH de lo normal. Además, estas hormonas TSH van a estar